Efectivamente, muy pero muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a una nueva edición de la lección de la semana Stocks, donde nosotros normalmente revisamos las condiciones de las bolsas de la región en Latinoamérica y estamos observando el comportamiento de diferentes mercados. Analizaremos bajo qué condiciones se encuentran. Estaremos observando la gráfica también del petróleo, del crudo, para ir observando la correlación que existe entre los mercados de la región y eh, esta materia prima tan importante que influye mucho en el comportamiento de las bolsas en Latinoamérica. Eh, Buenas noticias en los mercados esta semana, en términos generales, porque buenas noticias externas de los mercados y buenas noticias en los mercados. Entonces, una semana que relativamente nos ha traído satisfacciones aquí en nuestra firma. En casos estuvimos esperando un rompimiento del mercado estadounidense al alza y efectivamente fue lo que ocurrió. Nos tocó actuar con mucha disciplina durante unas 5 semanas aproximadamente, porque entendíamos que el mercado se había comprimido dentro de su comportamiento y que luego de esos eh, espacios en el tiempo en que el mercado se comprime en sus niveles de cotización es porque claramente explota o comienza a generar un movimiento de impulso en alguna de las dos direcciones primarias, ya sea a la alza o a la baja, y eso fue lo que ocurrió en términos generales. Bueno, eh, también decimos que se detuvo un poco la guerra entre Rusia y Ucrania, es algo importante en Europa. Veremos las noticias que existen en Grecia la semana próxima. Normalmente siempre hay razones externas en el cual el mercado espera que sucedan hechos geopolíticos para influenciar en los niveles de cotización. Por lo tanto, vamos a arrancar con nuestros términos de uso, como de costumbre, donde usted con su participación y asistencia a esta sala de conversación en línea reconoce y conviene en que el instructor puede hacer varias transacciones en vivo en los mercados de acciones, forex y opciones o derivados, y también reconoce y conviene en que todas las transacciones que se realizan o explicaciones o prácticas que brinda el instructor se proporcionan con fines educativos solamente. Ese es el proceso y esa es la razón por el cual impartimos nuestras clases los días viernes por la noche. No hay actividad en los mercados, ni en el mercado de futuros, ni en el mercado de commodities, ni en el mercado de stocks, ni en el mercado de divisas. Ya a esta hora los mercados están cerrados, nosotros no realizamos operaciones, simplemente esta clase está dirigida a aquellas personas que desean aprender a operar en los mercados utilizando diferentes vehículos, ya sea como el mercado de monedas y divisas. Recién acabamos de terminar nuestra clase que impartimos desde nuestro centro de operaciones aquí en la ciudad de New York, 7 de la tarde hora de New York en vivo. Usted puede registrarse y participar de esta clase de una manera totalmente gratuita. Estuvimos observando el comportamiento del euro con respecto a algunas monedas de la región, ya sea el real brasilero, ya sea el franco, sí, también estuvimos mirando el comportamiento del franco suizo, pero estuvimos mirando el comportamiento del euro con respecto al peso chileno. Venezuela se sumó esta semana al show, pero sabemos muy bien que para que esa divisa pueda tomar credibilidad en los mercados va a llevar mucho tiempo. Sin embargo, donde hay movimiento hay posibilidad de poder realizar inversiones y ese es el propósito de nuestras clases. Estamos cursando actualmente, o está en curso, este programa Swing Trading Básico Nivel 1. Ya acabamos de colocar las nuevas fechas para marzo. Normalmente impartimos este programa, que es el primer paso que invitamos a nuestros clientes a que puedan participar, ya que aquí están las bases de la metodología Mantana y las bases del análisis técnico. Una vez que usted toma este programa, que consta de 8 clases,
2 clases por semana, una clase práctica, una clase teórica. Se imparten dos programas van corriendo a la misma vez. Se imparten los días martes para aquellos que desean estudiar los martes, y también se imparten los días sábados para aquellos sábados por la tarde para aquellos que desean tomar sus clases los fines de semana. En todo caso, que usted desee estudiar a su propio ritmo, simplemente nos envía un correo electrónico y alguno de nuestros representantes lo contactará, y con mucho gusto podríamos brindarle la información para que usted aprenda a analizar los mercados, porque de eso se trata el Programación Trading Básico Nivel 1 y de eso se trata esta clase. ¿Qué opinan si comenzamos a analizar un poquito los mercados de la región? Y vamos a ver bajo qué condiciones se encuentran las bolsas emergentes. Para eso tenemos aquí en la parte inferior, lo voy a maximizar, el ETF que representa al índice que demuestra las condiciones de los mercados emergentes. Y los mercados emergentes son aquellos que están en desarrollo, ¿no? Que no tienen una capitalización como los mercados mayores, como puede ser el DAX, como puede ser el New York Stock Exchange, el S&P 500, el Dow Jones Industrial. Son bolsas que transportan muchísimo dinero. Sin embargo, los mercados emergentes son aquellos como la bolsa de Shanghái, el Bovespa, la bolsa de Colombia, de México, de Chile, de Argentina, de Perú. Es decir, son todos pequeños mercados. Entonces, claro, existen. Estos mercados están en desarrollo. Estos mercados están creciendo. Y se están expandiendo y están evolucionando. Por lo tanto, para los inversionistas, brinda oportunidades de negociación. Ahora, esta gráfica que está aquí, nosotros la venimos observando desde hace aproximadamente unos 2 años aquí en clase. Entendemos que los mercados realizan figuras geométricas. Y en este caso estamos observando la figura de un triángulo. Existió un rompimiento al alza, más o menos en donde tengo el mouse, donde tengo el ratón, donde acabo de ubicar el ratón, más o menos en el segundo trimestre, ya por mediados del año pasado. Sin embargo, estuvimos hablando en clase, que cuando analizamos los mercados, y veo que han llegado nuevos estudiantes a clase, existen 2 filosofías o 2 maneras de analizar los mercados. 2 escuelas, podríamos decirlo, 2 corrientes. Una de ellas es la corriente o la filosofía del análisis técnico, y la otra es la filosofía del análisis fundamentalista. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? Ambas estudian los mercados, o podríamos decir que son las 2 maneras de ver los mercados. Y la filosofía fundamentalista estudia básicamente las razones, las causas, los componentes que constituyen a los mercados. ¿En qué condiciones se encuentran esos componentes? Y basado en las condiciones de esos componentes, determinan qué es lo que probablemente va a ocurrir con el accionar del precio, ya sea corto, mediano o largo plazo, del instrumento que están analizando. Es decir, las personas van a la universidad, vienen a estudiar Estados Unidos o van a estudiar Europa,
se reciben o tienen su maestría en economía y después los escuchamos hablar en CNN o en algún otro, en Bloomberg, eh, en algún otro canal de televisión donde expresan las razones fundamentalistas basados en estadísticas y indicadores económicos para poder determinar, por ejemplo, cómo está la salud de una economía o en qué condiciones se encuentra. Ok, ¿es eso lo que trabajamos nosotros aquí en esta clase? No necesariamente. No necesariamente. Cuando ocurren situaciones importantes que pueden crear un impacto sustantivo en los mercados, nosotros lo tomamos en cuenta, lo consideramos y vemos qué ocurre luego de ese impacto. Técnicamente hablando, podríamos decir que análisis técnico estudia el efecto, no la causa. Y nosotros estudiamos el comportamiento de los instrumentos. Y usted está observando una gráfica de precios que representa a un instrumento que está construido por la mayoría de los mercados emergentes del mundo. Es algo importante lo que estamos observando. Por supuesto, usted lo que realmente está buscando es una manera de poder generar dinero. Y es comprensible, porque estos instrumentos transportan dinero. El punto es que nosotros debemos de interpretar el comportamiento del instrumento que transporta este dinero a través de las gráficas de precios, a través de esta filosofía llamada análisis técnico. En términos generales, nosotros vamos encontrando que en las áreas donde tenemos las flechas rojas en la parte superior, cada vez que los precios de cotización se dirigieron al alza y tocaron o encontraron esta zona, apareció un personaje que llevó los precios a niveles más bajos. Ese personaje que lleva los precios a niveles más bajos se llaman los vendedores. Entonces, podemos identificar que en cada una de estas áreas donde tenemos las flechas, que los precios comenzaron a bajar, desde esas zonas, podríamos decir que son áreas de control de vendedores. Es decir, los compradores llevaron los precios a niveles más altos, llegando a una zona o a un control, a un área de control de vendedores, y los vendedores tomaron el control de los activos y los llevaron, los precios de cotización, los llevaron a niveles más bajos. Ok. Tenemos algo interesante aquí porque tenemos las flechas que, en cierto sentido, van marcando ciertas zonas que van decreciendo en sus niveles de cotización. Y también encontramos en la parte inferior las flechas ascendentes indicando ciertas áreas de precios que van ascendiendo en el área donde las áreas de control de compradores se van desarrollando. Entonces, nosotros el año pasado le prestamos atención a esta situación. Vamos a ver si podemos señalizar un área que realmente es importante, porque llegó un momento en que este instrumento se salió
de su figura. Sí, realizó un rompimiento al alza en esta zona que estoy señalizando y lo generó con una brecha, con una ruptura, con una ventana, como usted lo quiera llamar, con un gap, y comenzaron los precios a dirigirse al alza. ¿Qué ocurre? La circunstancia es la siguiente. Traigo o exponemos esta situación porque detrás de este comportamiento, observemos este comportamiento, no existió, psicológicamente hablando, porque los mercados emiten un mensaje, los mercados hablan. Interpretar estas gráficas, interpretar el comportamiento de estos instrumentos, siempre hablamos en clase que tiene un poco de ciencia y un poco de arte. Técnicamente esto es un arte, es interpretar un lenguaje. Es muy práctico y muy fácil decir de que los precios rompieron en sus niveles de cotización, la ruptura fue al alza, sin embargo, el comportamiento posterior a la ruptura es lo que a nosotros nos llamó la atención. ¿Por qué? Porque si bien observamos cada vez que el instrumento toca una zona de control de compradores en la parte inferior, observemos cómo los movimientos que genera al alza los genera de una manera rápida, aguda, con mucha personalidad. E igualmente los movimientos bajistas. Entonces, en este caso, tuvimos una ruptura o un comportamiento similar anterior a la ruptura, pero no luego de la ruptura. Es decir, si todo este escenario que tuvimos aquí adentro, que no es un caso menor, son aproximadamente 4 años de trayectoria en los mercados, y al recibir una ruptura alcista, el mercado mismo se debe o tiene que o debería confirmar que esta ruptura es una ruptura realmente seria. Hay compromiso de parte de los compradores para ir a explorar niveles más altos. Sin embargo, este cúmulo de días muy cercanos uno a los otros fueron diferentes a esta reacción, por ejemplo. Donde tenemos compradores, 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 compradores. Observen el precio como sube de una manera aguda, rápida, con personalidad. No fue lo que tuvimos aquí. Por supuesto, el mercado se encargó de demostrar, observen cómo los vendedores llevaron los precios a niveles más bajos, muy rápidamente. Muy rápidamente. Se estabilizaron en esta zona y ¡boom! Vuelven a traer los precios a niveles más bajos. Y ahora, el mercado está buscando, o los mercados en general, están buscando estabilizarse en zonas de control de compradores. ¿Qué es lo que deberíamos ver si este instrumento es quien representa a las bolsas emergentes? Nosotros deberíamos ver qué ocurrió con las bolsas de la región o qué está ocurriendo con las bolsas de la región. Observemos. Tenemos
ciertas expresiones que el mercado está señalizando, o que este instrumento está señalizando, y hay cierta estabilidad en los precios de cotización con un comportamiento alcista, de características alcistas. Deberíamos romper este nivel y el precio comenzar a subir. Y nos gustaría, porque normalmente ocurre lo opuesto a lo que a nosotros nos gusta, o nos gustaría ver, pero en términos generales, lo ideal sería que el mercado o que este instrumento trate de actuar rápidamente como lo hace cada vez que llega a esta línea que representa una zona de control de compradores. Es decir, aquí deberíamos ver a los componentes de este instrumento, que son los mercados emergentes, lo que vamos a estudiar ahora. Deberíamos ver que los mercados emergentes comiencen a subir en sus niveles de cotización, ya que, por ejemplo, el mercado estadounidense cerró en niveles récords esta semana. No hay ninguna novedad para aquellos que estudian en Ventana, porque lo habíamos predeterminado ya hace un par de semanas que lo veníamos hablando, de que visualizábamos una ruptura a niveles máximos, y no solamente una ruptura, sino personalidad detrás de la ruptura. No es lo que vemos aquí en esta gráfica. Vamos a darle tiempo para que este instrumento se desarrolle. Y vamos a observar cómo estuvieron los mercados esta semana en la región. Una de las bolsas que actuó con mucha fuerza o con mucha presencia o corriente alcista es la bolsa de Chile, el índice de la bolsa que representa la bolsa de Santiago, que representa la economía chilena, y tuvimos un rápido movimiento desde la zona de 3.700 puntos, nuevamente a testear la zona de 4.000 puntos. Vamos a ver cómo reacciona el instrumento en esta zona, pero si observamos, es un instrumento que está muy cercano al área de techo. Se ha mantenido en la parte superior, no tan cerca de los niveles de piso. Y eso es algo importante. Nuestro trabajo es observar el comportamiento de las bolsas y ver si existen bolsas que rompan niveles de techo y traten de ir a explorar niveles máximos. Eso demostraría crecimiento en la región y eso es importante. Veremos cómo se comporta este instrumento una vez que entre en la zona entre 4.000 y 4.100 puntos aproximadamente. Lo veremos en la próxima semana. ¿Qué ocurrió? Vamos a ver si logramos observar aquí. ¿Qué ocurrió con este instrumento? Observemos. Estamos viendo uno de los mercados emergentes, la Bolsa de Colombia. Observemos que tiene un comportamiento, yo diría que opuesto al de los mercados, al instrumento que representa a los mercados emergentes. Porque sus niveles de piso, en este caso, de los mercados emergentes, fueron testeados más de una vez. En este caso lo tenemos 1, 2, 3, 4 veces y su nivel de piso de control de compradores soportó, demuestra claramente que es importante esta línea para este instrumento.
Sin embargo, lo venimos hablando constantemente, que la bolsa de Colombia no logró soportar esta zona de nivel de piso. Existió una ruptura. ¿Influenciado por qué? Básicamente. ¿Cuál fue la razón? La razón es la correlación que existe entre la Bolsa de Colombia y el comportamiento del crudo. Observemos cómo existe un comportamiento muy similar de corriente bajista en ambos instrumentos, su estabilización en esta zona, la estabilización en el crudo, y debemos estar atentos al comportamiento, vuelvo a reiterar, al comportamiento de estos instrumentos. Nosotros consideramos que el crudo tal vez, luego de un tiempo no muy lejano, va a volver a explorar niveles mínimos. Igualmente, la Bolsa de Colombia, antes de comenzar a recuperarse. Entendemos que estos son ciclos económicos y la Bolsa de Colombia fue directamente afectada. O podríamos decir que existe una correlación entre ambos mercados, entre el precio del crudo y la Bolsa de Colombia. No así, o no podemos decir lo mismo, frente al comportamiento de otras bolsas de la región. La Bolsa de Brasil esta semana brindó un comportamiento interesante. Muy interesante. ¿Por qué? Observemos. Venía de visitar la zona de 62.000 puntos, bajando con un comportamiento muy ambivalente. La volatilidad volvió a los mercados, quiere decir que la volatilidad es ese cúmulo de emociones que se mueve muy rápido en el mercado. Sin embargo, aquí encontramos una figura también geométrica de un triángulo y su ruptura al alza, rompiendo el nivel de 50.000 puntos. Esto fue algo positivo para la región. ¿Por qué? Porque los precios buscaron o tratarán de buscar niveles máximos en los próximos días. Y nos alejamos de la zona de piso. Si estos instrumentos se mueven al alza, en los próximos días observemos la distancia que existe en la Bolsa de Chile con respecto a su zona de techo, está muy cercana a la zona de techo. Sería interesante si existe una ruptura. Y la Bolsa de Brasil estaba más cerca del área de piso. Lo veníamos hablando de eso en clase, en las pasadas sesiones. Observen que el índice que representa a los mercados emergentes se encuentra en zona de piso. Entonces, deberíamos encontrar corriente alcista en diferentes bolsas de la región. La Bolsa Mexicana de Valores se encuentra en la mitad de su trayectoria o de su rango. También con una figura muy similar a la que está haciendo el Bovespa de Brasil. Recuperación alcista, tuvimos estabilización en estos niveles.
No sabemos si va a existir ruptura al alza o ruptura a la baja. Lo que sí nos interesa es que si hay ruptura exista continuación. Y un buen comportamiento de parte de los inversionistas en ir y buscar y testear esta zona o inclusive romperla. Por eso, las noticias externas al comportamiento del mercado son importantes y debemos prestarle atención. Hay otras bolsas, como el Merval de Argentina, que en términos generales ahora comenzó a comportarse con cierta corriente alcista, con buena personalidad, ya que las figuras son sólidas, y deberíamos prestarle atención a esta zona en las próximas sesiones. Vamos a ver cómo reacciona el instrumento en esta antigua área de piso temporal. Y vamos a ver si continúa manejándose dentro de este canal ascendente que acabamos de trazar. Cuestión de tiempo. Continuaremos observando estos instrumentos que, si en buena medida hemos tenido corriente alcista esta semana en el Bovespa con ruptura al alza, la Bolsa de Chile con su movimiento buscando niveles de techo, el Merval trabajando en su recuperación, no así la Bolsa de Colombia, que está buscando estabilizarse en la zona de 10.000 puntos, y una bolsa neutral que fue la Bolsa de México. En términos generales, el índice estadounidense se movió al alza, generando una ruptura alcista. Estamos viendo el instrumento que representa al índice de los tecnológicos. Son los Qs. Y el mercado estadounidense estuvo también comprimiéndose. Por cierto periodo de tiempo, por eso hablé de que nosotros nos tocó esperar las condiciones adecuadas para poder actuar. Y observemos la diferencia que existe al tener una buena ruptura. Una ruptura con personalidad. Observen cómo las figuras son blancas y cómo los precios se mueven al alza. Aquí hay compromiso de parte de los compradores. No podemos decir lo mismo en este rompimiento. Observemos. La figura es similar. La psicología detrás del movimiento es muy similar también. La ruptura demuestra que ya es momento de actuar
Fue lo que hicimos aquí. De esta manera trabajamos nosotros y estamos participando al alza en estos movimientos por el hecho de que el mercado lo indica. Ahora, observemos la diferencia que existe en el comportamiento de este rompimiento. Por eso vimos la rápida corrección hacia su nivel de piso o la gran diferencia que existe en este comportamiento. Así que los mercados van en búsqueda de niveles máximos y llamado de atención a aquellos que desean aprender a operar en los mercados. Siempre existen oportunidades y si usted desea que esta sea su profesión para poder tener un ingreso primario o secundario, bueno, los invitamos a que participen de nuestras clases cada viernes 8 de la noche, vivo en directo aquí en hora de New York. Analizamos los mercados consistentemente. Si desea aprender a operar en los mercados, puede revisar nuestra página y hay una serie de programas a su disposición en español, en su propio lenguaje, programas intensivos. Puede estudiar a su propio paso, puede tener clases presenciales, puede tener clases en línea. Este es un negocio que hay que tomarlo con la seriedad que merece y estamos aquí para ayudarle. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos a eduinfo@antana.net. Nos puede llamar al número de teléfono que está en pantalla. En todo caso, si estamos en el piso, nos puede dejar el mensaje y con gusto responderemos a la brevedad posible. Me voy a quedar unos minutos a responder preguntas y muchísimas gracias por su tiempo. Creo que en términos generales hicimos una revisión rápida de los mercados de la región. Muchas gracias. Los veo el próximo viernes. Gracias.